Día 29 de octubre, San Narciso, obispo y mártir, patrono de Gerona, año 306. Gerona, las tantas veces invicta e inmortal ciudad española, avanzada y atalaya del alma nacional, en las luchas contra el invasor extranjero, saca a relucir en el día de hoy sus mejores galas. La gerunda de los escritores latinos está de fiesta mayor. Y así debe ser porque hoy celebra el natalicio para el cielo, que es el triunfo más glorioso y la corona inmarcesible de su padre, defensor y abogado. Difícil sería tejer la historia civil y militar de esta vetusta ciudad, gloria y pres de España, si se omitiera el nombre no menos insigne del santo obispo que a imitación de Jesús la engendró para el Señor de cielos y tierras, con la luz de la buena doctrina y con la sangre de sus propias venas. Destacará siempre en el jardín de virtudes cívicas gerundenses este fragante narciso que es flor del cielo. A través de los tiempos y en todo momento ha movido a los estudiosos de Gerona un muy grande y natural afán de investigar y recoger todos los datos relacionados con la vida apostólica y cruento martirio de su excelso protector. Siempre, sin embargo, se estrellan sus devotos esfuerzos ante la lamentable nueva que el obispo de Gerona, Berenguer Guifredo, 1051-1093, dejó escrita en una carta del abad Sigardo del monasterio de San Uldarico y Santa Áfara de la ciudad de Augsburgo, Alemania. De San Narciso os decimos lo único que sabemos, puesto que el libro de su martirio y el día cierto de su muerte, con la irrupción de los paganos moros, que han devastado nuestras iglesias y despoblado nuestros lugares, los hemos perdido sin esperanza de recobrarlos. No obstante, celebramos anualmente con gran solemnidad la fiesta de su muerte el día 4 de las calendas de noviembre, 29 de octubre. Por eso la fecha de hoy, teniendo a su favor una tan venerable antigüedad, muy digna de conservarse, fue respetada por la Sagrada Congregación de Ritos en contra la fecha del 18 de marzo, consignada en los martirologios romanos, en algunos siglos posteriores al preciado documento del siglo XI, precisamente para conformarse con el día señalado en el martirologio romano. El obispo Jaime Cazador, a petición de los jurados y consejo de Gerona, la trasladó el 18 de marzo, pero habiendo disminuido en gran manera la devoción, efecto de este cambio, el señor obispo Arévalo de Suazo, a instancia de los mismos jurados, la restituyó a la antiquísima fecha del 29 de octubre, previo el consentimiento de la Santa Sede. Verdad es que, en atención a los deseos de su santidad, manifestados por el célebre cardenal César Baronio en carta italiana, adjunta a dicha concesión, se hizo en Gerona y continúa haciéndose especial y particular memoria del santo en el día 18 de marzo de cada año, cuya celebración es conocida popularmente con el nombre de Voto de San Narciso. Cuna y linaje del santo. Nuestro preclaro mártir nació entrado ya el siglo II en la baraúnda de datos inciertos y de conjeturas más o menos probables acerca de la cuna que le vio nacer, así como sobre la primera etapa de su vida. No falta quienes, apoyándose en cronicones críticamente muy sospechosos, aseguran no solo que Gerona es la patria chica de Narciso, sino que también nos dan noticias de su linaje. Según ellos, sus padres se llamaron Lucio y Serena, eran de noble estirpe, tenían cercano parentesco con Pomponio Paulato, arzobispo de Toledo, y descendían de una esclarecida familia patricia de Roma. En aquel tiempo, añaden, existía en Gerona una famosa universidad, sostenida a expensas del erario público, en la que podía la juventud dedicarse al estudio de las letras humanas y de la filosofía, bajo la dirección de maestros tan notables como los celebrados oradores Rufo y Cayo Paulato y el no menos famoso Lucio, orador español de la Bética, que fue profesor de Zaragoza, Gerona y Roma, de donde deducen que San Narciso
debió dedicarse al estudio de la literatura y de las ciencias naturales, para emprender luego el de las divinas escrituras, llegando en sus mejores años a una altura tal que con el prestigio de verdadero oráculo convertía a la fe cristiana a cuantos tenían la dicha de oír su predicación admirable. Otros, en cambio, queriendo compaginar su natural deseo de tenerle por paisano con la rectitud de la crítica histórica, dejan por fabulosas estas noticias y se contentan con señalar a Gerona como lugar de origen de San Narciso, aunque se lamentan de las tinieblas que rodean la infancia y adolescencia de su padre en la fe. No deja de tener fundamento la opinión de algunos que ven en el santo a uno de aquellos obispos católicos que, sin sede fija ni determinada, recorrían los pueblos ejerciendo en ellos el ministerio de la predicación evangélica. Finalmente, hay quienes tienen por más verosímil que San Narciso, venido de Augsburgo, tomó entonces a Gerona por sede fija y permanente, y que en ella, después de unos 3 años de esforzados trabajos en pro de la extensión de la doctrina de Cristo entre los habitantes de esta ciudad, confiados a su apostólico celo, un buen día para él, pero de tristísimo recuerdo para su grey, que quedaba abandonada, terminó su carrera gloriosa y felizmente. Por tierras de Alemania, conversión de Santa Afra y sus familiares. Corría el año 303. De nuevo quiso el Señor probar en el crisol de la persecución la fidelidad de sus seguidores. Se valió esta vez del voluble emperador Diocleciano, que la decretó generar en el mundo de Roma. Esta es la causa, según nos refieren las actas del martirio de Santa Afra, de ver al obispo Narciso, acompañado de su diácono Félix, por territorio germano, menos batido sin duda que las tierras cercanas a la capital del Imperio Romano. Llegan a la ciudad de Augsburgo, antes Augusta, y no sabiendo dónde meterse, llaman a las puertas de una casa que resultó ser de una pecadora pública. Ella era conocida con el nombre de Afra. Los acogió con la mayor galantería y el más fino agrado, sin comprender que aquellos santos varones llegaban a su morada por amorosa providencia de Dios. Dispuso una regalada cena en obsequio de sus inesperados comensales, pero al ponerse estos a la mesa, depuesto todo respeto humano, hecha la señal de la cruz, empezaron a rezar oraciones y salmos. Admirada Afra de aquella novedad que nunca había visto, observó atentamente sus acciones y con un comedimento algo extraño a sus costumbres, preguntó quiénes eran. Entre maravillada y atónita, escuchó las palabras del santo obispo, lenguaje muy nuevo para ella, y como eran muy persuasivas las razones del intrépido apóstol, comenzó luego a sentir el influjo de la divina gracia, y en cuanto entendió que el que así le hablaba era un obispo de los cristianos, poseída de respetuoso temor y midiendo de una ojeada el abismo de torpeza en que se hallaba sumida, se postró humildemente a los pies del santo y exclamó: «Señor, indigna soy de estar en vuestra presencia, como no es posible hallar en esta ciudad otra mujer más pecadora que yo». Comprendió Narciso que la divina providencia acababa de ponerlo en el camino de aquella alma para hacer de ella un vaso de elección, y así comenzó enseguida a catequizarla. Gozosa Afra por aquel inesperado acontecimiento, llamó a sus criadas Digna, Eunomia, Eutropia o Euprepia, las cuales se prestaron con noble entusiasmo a escuchar la buena nueva. Entretanto, como sospecharan los paganos de aquellos forasteros, habían acudido a prenderles. Supo ocultarlos Afra, pero temerosa de que volvieran, los llevó durante la noche a casa de Hilaria, su madre, ya prevenida del caso. Fue grande el gozo y la complacencia con que Hilaria recibió a los dos santos, y habiéndoles manifestado también sus deseos de obtener la limpieza de sus pecados, ordenó el obispo que se empezase con un ayuno de 7 días, mientras se las catequizaría, y al 8º día serían bautizadas.
Efectivamente, después de haberlos pasado en oración, acompañada de hechos prodigiosos con la derrota del maligno, fueron bautizadas Afra y sus sirvientas, su madre Hilaria y su tío Zósimo o Dionisio. Continuó el santo obispo enseñando por muchos días la divina palabra, hizo iglesia de la casa de Hilaria y a Dionisio lo ordenó presbítero. No muchos años después recibieron casi todos ellos la palma del martirio. Camino de Gerona, glorioso martirio. Después de 9 meses de mansión en aquellas tierras que había ganado para Cristo, trató de emprender su viaje a Gerona. Dispuso cuanto estimó necesario para que se perpetuase allí el ministerio sacerdotal, indispensable para el régimen y dirección del pueblo fiel, y despidiéndose para siempre de la nueva grey que dejaba instruida, tomó en compañía de Félix el largo y trabajoso camino que media entre Alemania y España, y tras un viaje de 6 o 7 meses a pie y sufriendo todo género de incomodidades y privaciones, llegaron a Gerona. Sus calles estaban aún salpicadas con la sangre de mártires recientes, entre ellos el intrépido diácono Félix, conocido con el nombre de El Africano. El bárbaro Rufino cebábase en el pueblo gerundense como lobo hambriento entre un rebaño de tímidas ovejas. No es de extrañar, pues, que encontrara la iglesia gerundense bastante quebrantada por tan horrible tempestad, en términos que eran muchos los que vacilaban en la fe. El santo procuró confortarlos, exhortando a todos a seguir constantes y con mayor firmeza los caminos de Cristo. Reunió luego a los fieles de ambos sexos y les refirió cómo Jesucristo, por su gracia y gran misericordia, había obrado en Augsburgo la conversión de insignes pecadoras y multitud de vindelicios, para ejemplo de penitencia en todos y para que la virtud se viese ensalzada entre los gentiles. Lo oyeron los gerundenenses, derramando copiosas lágrimas y dando gracias al Señor, que no permite que ninguno se pierda, sino que desea que todos abracen la penitencia y consigan el perdón de los pecados. Entretanto, habiendo abandonado estas tierras el cruel prefecto Daciano y su delegado Rufino, a consecuencia de la abdicación de los emperadores Diocleciano y Maximiano Herculio, pudo nuestro santo desplegar su celo apostólico no solo en el ámbito de Gerona y Ampurias, sino que lo extendió también por otras tierras de España. 2 o 3 años pasó en estas santas correrías, y a la par que engendraba nuevos hijos para la Iglesia Católica, aumentaba el número de sus enemigos declarados o encubiertos, en quienes no acababa de extinguirse el odio al cristianismo. Habiendo pues cesado la persecución que podríamos llamar oficial, no faltaban conatos de persecución popular sostenida con aquiescencia de las autoridades imperiales por el fanatismo de los gentiles. Y así fue como éstos se pusieron de acuerdo para tramar la muerte del santo. Cuando estaba en Gerona dedicado al cuidado y solícita instrucción de los gerundunenses, cuyo estado no dejaba de ser bastante triste a causa de estos resabios de persecución. Llegado el día en que se resolvió llevarla a cabo, se apostaron algunos en la sombra de la noche para espiar el momento oportuno de realizarla. San Narciso entró como de costumbre en una cripta o subterráneo, fuera de los muros de la ciudad, pues es verosímil que en tales casos está fuera el lugar de reunión y refugio de los fieles para la celebración de los ritos sagrados, sepulcro asimismo de todos ellos. Probablemente donde está enclavada la excolegiata de San Félix, en cuya parte lateral derecha tiene el santo obispo dedicada una monumental capilla. No bien se hubo preparado lo conveniente para el santo sacrificio de la misa, y cuando se disponía a celebrarla, asistido por su diácono Félix, invadieron los asesinos el cementerio, forzando sus puertas y dirigiéndose a la capilla, se precipitaron en ella con estrepitoso tumulto y llenaron de insultos a cuantos oraban ante el sagrado altar.
prorrumpiendo en horribles blasfemias, y dirigieron al santo los más injuriosos dicterios. En medio de tal confusión, los malvados se abalanzaron sobre él y le arrebataron del altar. Le infirieron 3 profundas heridas, de las cuales falleció. Degollaron bárbaramente al diácono y sembraron la desolación y la muerte entre los fieles allí congregados. De esta manera, coronó el Señor al esforzado atleta del cristianismo, al intrépido confesor de Jesucristo. El cuerpo del santo, milagro de las moscas. Es muy natural que los cristianos, tan pronto como les fue posible, dieran a su glorioso cuerpo decente sepultura, bien que procurarían esconderle en sitio seguro, como objeto de preservarlo de las profanaciones de los despechados enemigos, hasta cuando pudieran tributarle el honor debido. Es lógico también que en la invasión árabe del siglo VIII permaneciera escondido su cuerpo sagrado, puesto que no ignoraban los habitantes del país los vejámenes cometidos por los musulmanes en su irrupción. Sabían, aún antes de la conquista de Gerona por ellos, lo que la suerte les reservaría ante el fanatismo e instintos brutales de los seguidores de Mahoma. Libertada Gerona en 785 por los ejércitos francos, es de suponer que se reanudaría el culto al santo mártir. Si bien históricamente no tenemos noticias hasta el siglo X, en tiempos del obispo gerundense Mirón, 970-984, en que fue hallado prodigiosamente íntegro. Así da a entenderlo también unos años más tarde, en 1022, el famoso obispo de Vic y abad de Rípoli, Oliva, en un admirable sermón panegírico que pronunció en la iglesia de San Félix con motivo de la fiesta del santo. No deja lugar a dudas el testimonio irrefutable del año 1087 del obispo Berenguer Wilfredo, contestando la piadosa petición de reliquias de San Narciso que le hicieran los de la ciudad de Augsburgo. Os mandamos algo del vestido y estola con que está cubierto en el sepulcro nuestro gloriosísimo Padre y Obispo San Narciso, mártir de Cristo, pero de su santo cuerpo nada podemos enviaros, porque hasta hoy está, por la gracia de Dios, tan entero e incorrupto como en el día en que su alma voló de este siglo miserable a la paz eterna del Señor. Hasta 2 siglos más tarde, año de 1285, con motivo precisamente de la profanación monstruosa del cuerpo del mártir por los soldados del rey de Francia, Felipe el Atrevido, no aparecen noticias de carácter cierto e indubitable sobre las reliquias del santo. En este año, sitiada Gerona y finalmente tomada el 5 de septiembre, no por la fuerza de las armas, sino por causa del hambre espantosa que reinaba en la ciudad, el ejército franco, a las órdenes de dicho rey, en lucha abierta con el de Aragón don Pedro III, entró en Gerona. Los soldados se dedicaron durante varios días al saqueo de la ciudad, profanando con sus animales los templos para hospedarse en ellos, llegando hasta ultrajar el sepulcro de San Narciso, cuyo sagrado cuerpo fue arrojado al suelo y arrastrado vilmente hasta fuera del templo. Tuvo lugar entonces un insigne y famoso milagro, pues apareció de improviso una multitud de moscas que con sus picadas les mató muchísimos caballos. Lo cierto es que el poderoso ejército invasor, adueñado de la ciudad y de sus feraces comarcas, la abandonaba a los 2 meses, retirándose a marchas forzadas y con aire de vergonzosa derrota. El hecho vuelve a repetirse en sucesivos sitios, como lo atestiguan bajo juramento en 27 de septiembre de 1653 unos ilustres soldados franceses, denunciando que, estando ellos juntos en Santa Eugenia sobre Horta de Gerona, donde el rey de Francia o sus ministros tenían puesto sitio contra dicha ciudad de Gerona, se echaron contra ellos gran multitud de extraordinarias moscas verdes y azules,
las cuales mataron más de 2000 caballos franceses que al picarles dichas moscas se tornaban rabiosos y morían rabiando. No faltan datos de los sitios de 1675, 1684 y 1710, hasta el memorable hecho acaecido en 1809 durante la Guerra de la Independencia. Por la tarde del día 29 de octubre de este año se celebró la acostumbrada procesión en honor del santo, sin el menor desorden, como si no estuviese la ciudad rodeada de baterías y enemigos, y sin embargo, desde la montaña de Montjuich estuvieron haciendo los franceses todo el día vivo fuego de fusil que enfilaba algunas calles por donde hacía curso la procesión. Varias veces, durante su recorrido, en medio de un silencio solemne e impresionante, se vio caer muertos o heridos, pero sin un grito, sin un lamento, o varios de los piadosos asistentes, los cuales eran sin ruido alguno, inmediatamente retirados, mientras la procesión seguía su curso. Patrono de la ciudad y obispado de Gerona, generalísimo y especial protector de Cataluña. ¿Quién extrañará, pues, que sea tantas veces secular la devoción de los gerundenses hacia San Narciso? ¿Quién se maravillará de verle ya invocado en 1387 como patrono de la ciudad y que más tarde su majestad el rey Carlos II, que tenía particular devoción y veneración al santo y un gran deseo de que se aumentara en sus dominios y señoríos, lograse de la Sagrada Congregación extender la fiesta de San Narciso en todos los reinos sujetos a la corona de España? ¿Quién negará que es altamente emocionante el relato de las súplicas de los jurados de la ciudad ante la imagen del santo con motivo del sitio de Gerona en el año de 1684, así como notabilísimo el testimonio de gratitud expresado en un acta capitular del mismo año? ¿Quién finalmente no rubricaría el acuerdo de la Junta Superior del Principado de Cataluña, reunida en congreso en la ciudad de Manresa, con todos los representantes de los corregimientos y partidos de Cataluña, por el que acordaron con unánime voto, en sesión celebrada el 24 de noviembre de 1809, no solo aprobar el nombramiento que había hecho Gerona en julio del año anterior de generalísimo y protector de la misma, sino también nombrarle generalísimo y especial protector de todo el Principado? ¿O quién no suscribiría la petición que hizo el obispo de la diócesis en el pontificado de Pío IX, por el que fue declarado San Narciso patrón principal del obispado? Ningún español dejaría de admirar con gran aplauso en la ex colegiata de San Félix de Gerona la magnífica y grandiosa capilla de San Narciso, de severos mármoles y jaspes toda ella, presidida por el altar sepulcro del santo, cubierto de plata en sustitución de los otros de piedra que todavía se conservan, levantado todo por el fervor del pueblo con las autoridades al frente. Entrar en ella es entrar en un relicario de fe y patriotismo, puesto que a uno y a otro lado de la misma hay como centinelas siempre en guardia el sepulcro del invicto Álvarez de Castro, devotísimo por cierto del santo, y el de las gloriosas heroínas de Santa Bárbara, mártires todas de su propio honor y del honor de España. Por todo ello, devoto auditor, si alguna vez te cabe la suerte de postrar tus rodillas ante la imagen del obispo mártir, remate del Sagrado Sepulcro que en 1936 los sin Dios y sin patria dejaron vacío de reliquias, no olvides el estribillo de la letrilla popular: mártir de invicto valor, honor de este principado, Narciso, amable abogado, atended nuestro clamor, que es una oración por nuestra Madre la Iglesia Católica y por la católica España.